2.2.2026, cuarto año y día 344 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos. En el informe de hoy abordaremos geolocalizaciones relevantes en Kupiansk, avances territoriales, ataques en zonas seguras y más. El 27.01. En mi informe de situación mencioné otra conquista fantasma. Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, afirmó que Kupiansk-Muslovy fue totalmente conquistada. Es el lugar señalado en el mapa de situación, pero no presentó pruebas al respecto. Le mostré en el mapa las últimas geolocalizaciones de ambos lados y refuté su declaración. Ahora otros hacen lo mismo, porque aquí el comandante del batallón ucraniano, Roman Kovalev, nos contacta precisamente desde este sector y nos envía otra señal de vida muy real, por cierto. Gerasimov y su ejército, esta vez junto con los soldados Anton y Alexei, ambos soldados rusos que fueron capturados aquí. El video fue grabado hoy en el Pin Verde, es decir, aquí en el centro de la localidad. La noticia no es una sorpresa militar, sino otro ejemplo de lo diferentes que son los informes rusos sobre la situación y la realidad del frente. Eso ocurre en un ejército castigado si no logra avances. Así que simplemente los inventan y los reportan, y cada nivel hace lo mismo y agrega unas cuantas localidades o kilómetros más. Y Gerasimov y Putin al final están felices porque creen que han logrado grandes avances, pero en realidad no existen. En recientes conferencias, él dijo que el lugar fue tomado 3 veces y liberado 5, solo porque no fue conquistado. Aquí sí se lucha. En este video vemos a soldados ucranianos peleando por el control en un edificio. Todo esto ocurrió aquí, en el Pin Azul, es decir, un poco más al norte del mensaje en video y aún más al norte aquí en el Pin Amarillo. Hace 3 días, soldados rusos fueron atacados por un dron. Ahora revisemos la geolocalización reciente, donde hay mucho desorden. Esto se observa en el último informe, especialmente en estos 4 pines rojos y este pin amarillo. Ahí se podían ver diferentes cosas. Por un lado, soldados rusos, por otro lado, soldados ucranianos. Las localidades no están realmente controladas ni perdidas. Es una mezcla, aún hay soldados de ambos bandos y pocos combates. Generalmente solo las tomas de drones muestran brevemente la situación. Además, la última vez también vimos que aquí se colocó una bandera rusa. Eso fue pues el día en que yo también vi la que Gerasimov desmintió. Ahora vemos 3 geolocalizaciones interesantes, una con enfrentamiento y otra con soldados rusos. Y estas 2 ocurrieron antes de la grabación. Un comandante de batallón ucraniano se graba en el pueblo junto a 2 soldados rusos capturados. Esto muestra que nuevamente tenemos una especie de mosaico. Vemos claramente que los soldados rusos operan principalmente al norte de la localidad. Como mencioné, aquí está la posición rusa. Aquí lucho con soldados rusos en el Pin Azul. Arriba los observan con un dron y abajo hay soldados capturados. Ya no queda nada más. Entonces, hacia el cuerpo de agua, o sea, hacia Ostiel, prácticamente no hay geolocalización. Esta de aquí también es la más al sur que pude encontrar. Supongo que los rusos se encuentran en su mayoría aquí al norte de este río, que atraviesa el pueblo de lado a lado. En algunos casos también avanzaron o intentaron entrar más en la ciudad. Hay mucho caos. Casi no hay una línea de frente clara. Pequeños grupos de sabotaje luchan entre sí e intentan establecerse, ¿verdad? Si miramos un poco más al norte, todavía en Piance, también hay una geolocalización muy interesante aquí en el Alfiler Rojo. Aquí se reportó una exitosa operación de sabotaje y reconocimiento. La Legión Libertad de Rusia afirmó operar a 7 kilómetros dentro de territorio ruso. El objetivo era una posición fortificada usada por las fuerzas rusas como almacén de municiones y punto de reunión y rotación de infantería, y jugó un papel importante en el abastecimiento de la unidad alrededor de Kupiansk. Como no era posible usar fuego a distancia por el alcance de la radio, se ordenó destruir físicamente el objetivo. La unidad se infiltró en la retaguardia, atacó la posición y neutralizó a los soldados rusos. Se capturó equipo de comunicación durante la operación y se usará para obtener más información. Destruyeron por completo el depósito de municiones y la unidad regresó sin bajas. ¿Qué más es relevante saber? Algunas fuerzas ucranianas logran penetrar profundamente en Rusia y realizar sabotajes allí. Esto también lo hemos visto en Rusia.
más al sur. Aquí también vemos a algunos soldados rusos que lograron penetrar profundamente en territorio que supuestamente está bajo control ucraniano. En ambos lados operan principalmente grupos de sabotaje a gran escala. Esto confirma que ya no hay una línea de frente clara y pequeños grupos pueden moverse casi sin obstáculos. La declaración también indica que los rusos deben controlar un área de 7 kilómetros alrededor del almacén destruido. Sabemos que los ucranianos están seguros en la zona azul, al oeste de Oskiel, así que para mí no tiene mucho sentido. 7 kilómetros es mucha distancia si lo medimos. Hasta el centro de Kupiansk son 5 kilómetros. 7 significaría llegar más o menos al lugar donde Zelensky se tomó la foto durante la liberación de Kupiansk. Pero 7 kilómetros también podría significar en esta dirección de aquí. Pero eso también implicaría que los rusos controlaron o actualmente controlan esa localidad. 7 kilómetros también serían hasta las geolocalizaciones que acabamos de ver aquí abajo. O 7 kilómetros también podría significar hasta aquí un poco más arriba, más o menos hasta la línea punteada. No imagino que un grupo de sabotaje ataque desde el noroeste y cruce el Oskiel para llegar aquí. Creo que vienen de la zona cerca de la 116. Salieron de la brigada mecanizada y avanzaron hacia el norte hasta aquí. Por eso supongo que 7 kilómetros probablemente sea una exageración de la Legión Libertad de Rusia. En mi mapa y en casi cualquier otro mapa de situación, no veo ninguna línea clara de un territorio controlado por Rusia dentro de un radio de 7 kilómetros. Pero, ¿cómo está la situación general respecto a la ganancia de terreno? Deep State informa que Rusia conquistó 245 kilómetros cuadrados en enero. Equivale a la mitad de las ganancias de septiembre pasado y señala una clara desaceleración de los avances rusos. El invierno y sus condiciones no son totalmente inocentes en eso. El foco de los ataques siguió estando en Pokrovsk, donde ocurrió aproximadamente un tercio de todos los ataques rusos a lo largo de todo el frente. Mariupol ocupó el segundo lugar con cerca del 21%, duplicando casi los ataques respecto al año anterior. Sloviansk destaca porque, aunque solo el 3% de los ataques fueron ahí, logró cerca del 20% de las ganancias territoriales. Eso demuestra que algunos avances locales, a pesar de una intensidad de ataque generalmente baja, pueden tener un efecto desproporcionado. Por primera vez desde el inicio de la guerra, un sistema ruso TOS-1A fue destruido en territorio ruso. El ataque ocurrió en la región de Belgorod y fue realizado por la 72A Brigada Mecanizadas. Es notable ya que esta lanzacohetes termobárica solo se había usado casi exclusivamente en Ucrania. La razón de esto es que tiene un alcance bastante limitado de solo 6 a 12 kilómetros dependiendo de la munición que se utilice. Los ucranianos aprovecharon que tras un ataque de TOS podían identificar y atacar con drones rápidamente. Y así un lanzacohetes TOS-1 con su depósito de municiones más o menos expuesto es simplemente un punto débil extremo para un dron. Esa cosa casi siempre explota de inmediato. Pero desde entonces no se usan tanto como hace 3 años. Pero el incidente también muestra que los sistemas de alto valor rusos ahora son vulnerables incluso en su propio territorio, y que ya no están seguros allí. Putin anunció hace unos días una pausa de una semana en los ataques a objetivos civiles en Kiev. Rusia no propone un alto el fuego, solo una breve pausa en los ataques a Kiev, además con mucho ruido mediático. Aumentan las señales de problemas graves en el ejército ruso. Informes indican que soldados gravemente heridos, incluso sin extremidades funcionales o prótesis, son enviados de nuevo al frente. Esto fue frecuente en los informes del año pasado. Tras fuertes pérdidas, el Kremlin recurre a lo que aún tiene disponible: prisioneros, mercenarios y muchos combatientes extranjeros, especialmente de África este año, incluso heridos. Aún con estos sacrificios, el ejército casi no avanza. Durante meses, muchas personas se sacrifican por pequeñas ganancias territoriales. A veces, el frente solo avanza unos metros al día. Lo vemos en los informes, ya que casi no hay avances territoriales mayores que una hilera de árboles. La población sufre inflación y presión económica, pero los recursos se destinan a misiles, drones y una guerra prolongada sin un rumbo claro. En este contexto, las conversaciones de paz no deben entenderse como una recompensa para Rusia. Si hay un momento en el que la presión puede funcionar, ese momento ha llegado ahora. Una paz verdadera solo puede surgir si el agresor también es obligado a ceder, no si se le hacen más concesiones, así como Estados Unidos lo ha intentado desde hace mucho tiempo. Pero eso ya lo pueden escuchar de mí desde 2023 y hasta ahora no ha habido cambios. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Albu Crew. Saludos al Teniente Coronel Reneke, Roberto Siller, Dietrich Bredy y Meyerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Hasta el próximo informe.